Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica identificación de proteínas. Las proteínas están constituidas de aminoácidos que combinan elementos químicos tales como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Las proteínas aportan hacia el cuerpo todos aquellos elementos y nutrientes complejos que el organismo requiere para mantener de forma adecuada su estructura y funcionamiento. Por lo antes expresado, identificarás su presencia en algunos alimentos utilizando algunas de sus propiedades físicas y químicas más comunes. En la introducción investigarás propiedades, clasificación e importancia de las proteínas. El objetivo es identificar las propiedades de las proteínas en base a sus características. En la hipótesis nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Puedes identificar a las proteínas por su desnaturalización por medio de la agitación, del calor o de alguna reacción química característica? En su estructura, las proteínas están constituidas, ya habíamos dicho, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas tienen fósforo o azufre. Están formadas por unidades básicas llamadas aminoácidos, como lo vemos aquí, o cadenas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes, 9 son esenciales, es decir, los podemos fabricar y debemos ingerirlos con la dieta. Hay una gran diversidad de proteínas y depende de la abundancia y el orden o de la secuencia de los aminoácidos. Por ejemplo, aquí vemos cómo va la secuencia de los aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Por su estructura también las podemos clasificar en estructura primaria. Hay una secuencia ordenada de aminoácidos, una estructura secundaria que ya son plegadas tipo alfa hélice o tipo beta hoja plegada o al azar. La estructura terciaria que tienen estructura globular o estructuras fibrosas. La estructura cuaternaria es la unión de varias estructuras terciarias y globulares. Entonces, también otro tipo de clasificación puede ser las holoproteínas, que son las que tienen únicamente secuencias de aminoácidos y se dividen en fibrosas, como el colágeno, la que tenemos en el cabello, la queratina en las uñas, la elastina, la fibroína. Las globulares, como las albúminas, ovoalbúmina del huevo, ceroalbúmina y lactoalbúmina. Las globulinas, alfa, beta y gamma. Las histonas, que se encuentran en los ácidos nucleicos, y las enzimas, que tienen actividad catalítica. Y las heteroproteínas, que tienen una parte proteica y una parte que no es proteica. Las dividimos en glucoproteínas, como las mucinas, proteínas de anticoagulantes, la glucoproteína A y B, las encontramos en las membranas. También las fosfoproteínas, la caseína de la leche, la vitelina, también del huevo, y también se encuentran en las membranas. Las lipoproteínas, o que son las grasas, las HDL y las LDL. Las cromoproteínas, en las cuales está la hemoglobina, la hemocianina y los citocromos. Una manera de desnaturalizar a las proteínas es que pierden su estructura nativa. Las proteínas desnaturalizadas solamente conservan su estructura primaria con la que fueron sintetizadas, es decir, su estructura nativa está original. Al desnaturalizarla por agentes como el aumento de temperatura, el cambio de pH, la presencia de sustancias químicas que compiten con los grupos carboxilos y aminos de las proteínas para establecer los puentes de hidrógeno. Otros agentes químicos que pueden alterar la estructura de la proteína es la reacción jantoproteica con ácido nítrico, el alcohol, sal, acetona, y se altera la composición y estructura de las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos una proteína bajo estos agentes, que puede ser soluble, al desnaturalizarla es insoluble y se despliega. Hay dos tipos de desnaturalización. La reversible: al desaparecer o cesar un agente que provocó el cambio de la estructura, la proteína puede regresar a su estructura nativa, original. Y la irreversible: la proteína ya no puede recuperar su estructura nativa, ya se alteró y ya cambió completamente. En base a su función se clasifican en las que tienen función estructural, por ejemplo las que forman los músculos y la de la mayoría de las estructuras orgánicas.
Función de regulación, algunas hormonas, las enzimas, que ya vimos en la práctica de enzimas, y otras moléculas son proteínas. Función de transporte, por ejemplo, en los eritrocitos, la hemoglobina y las lipoproteínas transportan distintas sustancias en el organismo. Función de defensa, como serían las inmunoglobulinas, cuando todas estas sustancias son de origen proteico y nos protegen contra enfermedades. Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Van a utilizar, gradillas, tubo de ensayo, albúmina, que es de la clara de huevo, grenetina o gelatina y ácido nítrico. Recuerden, esta parte yo la hice en el laboratorio y se los mostré en el video tutorial. Colocamos cantidades iguales de albúmina de huevo o la clara de huevo en los 3 tubos de ensayo, se sujetó uno de ellos con la pinza y se sometió al calor de la llama. El segundo tubo se apoyó en la yema del pulgar a la abertura para impedir que se derrame y se agitó fuertemente. Luego, en el tercer tubo vertimos 1 mililitro de ácido nítrico, se sujetó con la pinza y se sometió al calor, a la llama a punto de ebullición. Ahí vimos el cambio, que la clara de huevo se puso amarilla porque reaccionó con el ácido nítrico y se llama esta reacción xantoproteica. Se repite el mismo procedimiento con la grenetina que lo anterior. Recuerda, esquematiza y explica y hacer tu hoja de resultados a mano y tomar fotos de tus evidencias. En el experimento casero vas a utilizar vasos de vidrio, batidor de huevo o cuchara, gelatina o grenetina diluida, agua, alcohol, 3 huevos y separar la clara. Colocas cantidades iguales de albúmina de huevo, o sea la clara, en los 3 vasos. El vaso número 1 lo agitas fuertemente y ves que hace espuma. Al otro vaso le vas a adicionar agua caliente que previamente herviste en el microondas. Recuerda, todo trabajarlo bajo supervisión de un adulto. Y al vaso número 3 le vas a adicionar alcohol que cubra toda la clara y lo tapas y lo dejas reposar 24 horas. Recuerda, esquematiza, realiza tu hoja de resultados en manos y fotos de tus evidencias. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Si las proteínas están constituidas por aminoácidos y son esenciales para los seres vivos, entonces se identificarán algunas propiedades específicas como desnaturalización, si forman espuma o si presentan reacción xantoproteica. La reacción xantoproteica es un método para determinar la presencia de proteínas solubles en una solución. Se utiliza ácido nítrico concentrado. La prueba da positiva al someterlas al calor en aquellas proteínas que tienen nitrógeno o aminoácidos aromáticos, dando una coloración amarilla, como lo vimos en el video tutorial. Luego, entonces aquí les traté de representar la hoja de resultados. Aquí está la clara de huevo, la separan, recuerdan, agitan. Luego la clara de huevo la somete a calor. Ustedes la van a someter en agua caliente. Recuerden que se formaba espuma, no espuma, sino se coagulaba. Luego la clara de huevo con alcohol también coagulaba. Recuerdan, aquí es coagulaba. Y luego en la clara de huevo con ácido nítrico se formaron coágulos y aparte se llevó una reacción xantoproteica. La clara de huevo está formada por 90% de agua y 10% de proteína, que es la albúmina. Entonces, todo esto lo hacen ustedes en casa. Luego, la desnaturalización de la grenetina. Cuando los resultados que obtuvimos fue que se desnaturalizó por agitación, pero fue en menor proporción que con la clara de huevo y presenta una ligera reacción xantoproteica al reaccionar con el ácido nítrico, por lo que tiene un bajo contenido de proteína. Y ahora lo vamos a ver reflejado en los resultados. Aquí están los esquemas y están también en el video tutorial. Entonces, ustedes van a llenar la tabla, completarla. La clara de huevo por agitación hace bastante espuma. Aquí, no hay reacción xantoproteica y hacen su esquema. La clara de huevo sometida al calor coaguló bastante. La clara de huevo en ácido nítrico coagula y aparte se efectúa una reacción xantoproteica de color amarillo, porque el ácido nítrico está reaccionando con los nitrógenos de la proteína albúmina.
la clara de huevo en alcohol cambia la composición a color blanco y coagula. Y recuerden que cuando en el momento que adicionamos el alcohol se empezó como a cocer, que es como cuando nosotros cocinamos un huevo. Luego la grenetina más agitación se hace espuma, pero en menor proporción con respecto a la clara de huevo. La grenetina al calor no coaguló, la grenetina en ácido nítrico no coagula y hubo una ligera reacción jantoproteica comparada con la clara de huevo. Entonces, las cadenas de proteínas que hay en la clara de huevo albúmina se encuentran muy enrolladas. Es una proteína globular con forma esférica. Y esto a nosotros, al someterlos a todos los procesos de desnaturalización, es como si nosotros al freír o cocer un huevo al calor, hace que las cadenas de proteínas se desenrollen y se formen enlaces que unen unas cadenas a otras. De esta manera se observa que las proteínas coagulan. Entonces es una propiedad de las proteínas que con el calor coagulan. Luego la reacción jantoproteica, la clara de huevo, la albúmina más el ácido nítrico, identificó los nitrógenos observando una reacción amarilla muy notable. En el caso de la grenetina y ácido nítrico se observó una ligera reacción jantoproteica y en la clara de huevo más alcohol se produjo un cambio de la estructura, consistencia y color blanco, dando un aspecto como si estuviera cocinado. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la digestión y absorción de las proteínas? En el estómago inicia la digestión, las proteínas por los ácidos del estómago, ácido clorhídrico y la enzima la pepsina. En el páncreas, además esa digestión por las enzimas liberadas, que ya lo habíamos visto, y liberan unas enzimas, por ejemplo, pancreatina. En el intestino delgado, la digestión final de los aminoácidos de la proteína tienen un lugar principalmente dentro de las células del intestino delgado, y ahí es donde se lleva la absorción de nutrientes. En el hígado los aminoácidos se absorben en la vena portal y transportes al hígado. A partir de ahí se entran al torrente sanguíneo en general. Recuerden que el hígado es el órgano más grande y en el sistema excretor la proteína que no se absorbe, no la necesitamos, se elimina. Bueno, hay alimentos, para que ustedes vean los alimentos ricos en proteínas, avena, lentejas, pollo, pescado, carne y queso y todos los lácteos, leche y los huevos principalmente tienen un alto valor proteico. En el cuestionario vas a dar las principales propiedades de las proteínas, ejemplifica la importancia biológica de las proteínas, que habíamos dicho que eran estructurales, etc. Menciona 5 alimentos ricos en proteínas, explica qué le sucedió a la clara de huevo cuando le adicionaste alcohol y explica cuáles son los procesos de desnaturalización de las proteínas y cómo se llama la reacción a la que le adicionaste ácido nítrico a la clara de huevo y a la grenetina. Explica por qué cambió de color la clara de huevo al adicionarle el ácido nítrico y someterla al calor. Ya lo vimos en los resultados. En conclusión, vas a investigar la importancia estructural y funcional de las proteínas en los seres vivos. Recuerda el libro de texto, la referencia completa, el autor, título, editorial y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda entregar tu presentación en un documento de Word por el modo de la asignación correspondiente y en forma puntual. Hasta luego. Bye.